Hola, soy Paula y estás escuchando Bien Merecido, un espacio en donde creemos que todos merecemos estar informados y sentirnos bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Merecido. Hoy estoy muy contenta porque tenemos una invitada que viene por segunda vez. Ella es Regina Martínez. Ella es nutrióloga, especialista en salud hormonal, que eso fue de lo que platicamos el episodio pasado, y en nutrición deportiva. Y el tema de este episodio es la relación que hay entre lo que comemos y cómo crecemos el músculo. Entonces, bienvenida, Regina, muy contenta de tenerte aquí. Gracias, Pau, por invitarme por segunda vez. Qué emoción. Feliz de tenerte aquí. Y me gustaría empezar por lo más sencillo de todo, y es cómo se forma el músculo, o sea, qué se necesita para que el músculo se forme y crezca. Ok, pues mira, para que haya un aumento de masa muscular, lo más importante es que debe haber un estímulo a través de, pues, entrenamiento de fuerza, ¿no? O sea, a ¿Ok? través de levantamiento de pesas, ejercicio con máquinas, y este estímulo genera una ruptura en las fibras musculares que cuando hay una correcta reparación y una buena recuperación, digamos que como que se rellenan estos huequitos y así se da el aumento de masa muscular. ¿Y cuál es la relación o cuál es la importancia de la alimentación en este crecimiento de las fibras musculares? Ok, bueno, para que haya una buena recuperación, que bueno, a través de la recuperación es que se da el aumento de masa muscular, es importante que la alimentación nos aporte suficiente proteína para que se dé este proceso de manera correcta, ¿no? Y que sí se genere este aumento de masa muscular. Entonces, ahí la alimentación es como el papel de construir, Ok. ¿no? Entonces, nada más para ver si me quedó claro, o sea, tú cuando haces ejercicio, creas estas Ujú. rupturas y a la hora de regenerar este tejido es cuando crece el músculo, y si no tenemos suficiente proteína, este proceso no puede suceder. Exacto, exacto, sí, o sea, se da el estímulo, se rompe el músculo y a la hora de recuperarse es donde entra la proteína que viene a través de la alimentación. Y si se da este proceso de manera correcta, ya se genera el aumento de masa muscular. Ok, clarísimo. Y si tú tuvieras que escoger cuál es más importante, la alimentación o el ejercicio físico, o sea, ¿cuál dirías o no puede vivir uno sin el otro o cómo funciona? Ahí sí se necesitan los dos, o sea, digamos que si no hay ejercicio de fuerza, bueno, la alimentación no te va a hacer nada, pero si haces entrenamiento de fuerza, pero no te estás alimentando correctamente, no vas a tener como el resultado que estás buscando. Entonces los Ok, dos se acompañan. ya, clarísimo. Y ahora, una persona que está buscando aumentar su masa muscular, ¿con el simple hecho de comer más proteína es suficiente? ¿O hay que hacer, no sé, un plan específico? Ujú. ¿Cómo guiarías tú Ok, esta parte? pues mira, para el aumento de masa muscular, mucha gente cree que nada más es ir al gimnasio y ya, pero sí tiene que tener más estructura, o sea, tanto tu entrenamiento sí se busca que sea progresivo, eh, ir generando, bueno, saliéndote de tu zona de confort para que también ese esfuerzo que estás haciendo se vea reflejado como en estas rupturas. eh, y también la alimentación tiene que ser como guiada y, o sea, planeada específicamente para lo que estás buscando, ¿no? Para que en este caso es el aumento de masa muscular. eh, sí, muy estructurado para que se dé este resultado. Ok, y por ejemplo, se oye mucho de este como superávit calórico o mini Ujú. exceso de calorías para que el músculo realmente crezca. ¿Esto es necesario o no? O sea, Sí, ¿cómo funciona ok. esto? Pues mira, en personas que están empezando a entrenar y que apenas están como entrando al tema de aumento de masa muscular,
se puede dar un poco más fácil, ¿no? Porque el cuerpo como que está teniendo estímulos nuevos, pero en una persona que ya está más entrenada, que igual y ya tiene como metas mucho más avanzadas en cuanto al aumento de masa muscular, sí es súper importante que la dieta sí esté superando como este gasto de energía Ok. mínimo que necesita para que sí se dé el aumento de masa muscular, porque ya son en niveles, digamos que mucho más fuertes. Entonces, en una persona que apenas está empezando, igual y al principio solito, pero mientras se va adentrando más, ya va a ser necesario que se ajuste la dieta. Y cuando tú aumentas las calorías, o sea, como que todos nosotros tenemos entendido que, o sea, subes de peso. Entonces, cuando estás en ese nivel que ya tienes un mínimo nivel de ejercicio, de músculo, etcétera, ya tienes un objetivo un poco más específico y tienes que comer un poco de extras calorías, igual subes tu porcentaje de grasa necesariamente. Pues mira, va a depender mucho de el escenario. O sea, haz de Ok, cuenta, si la persona tiene niveles de grasa bajos, probablemente sí suba un poquito, ¿ok? Pero también en estas dietas se busca que sea alimentación de buena calidad, o sea, no ok. comer por comer, Sí, claro. eh, supervisado, obviamente también acompañado del ejercicio, porque en el momento en el que se deje el ejercicio y si tú mantienes esta dieta, lo más probable es que sí llegues a subir grasa. Eh, entonces, que el entrenamiento sea correcto, que la dieta esté, digamos que sí balanceada, que tenga buena calidad, variedad, eh, y no comer como por comer nada más, ¿no? Y luego también hablando de variedad y, o sea, que sea una dieta completa, también en el Ujú. momento de aumentar masa muscular se oye mucho de la importancia de los carbohidratos. ¿Por qué es esto? Ok, a ver, el carbohidrato, o bueno, los carbohidratos nos van a dar energía, o sea, es nuestra fuente principal de energía. Entonces, para poder generar o para poder tener todo este proceso de el estímulo, luego que se rompen las fibras musculares, la recuperación, la reparación, obviamente para que se dé todo eso se necesita energía suficiente. Ok, Luego también los carbohidratos nos van a dar energía para durante el entrenamiento, o sea, no voy a entrenar igual si estoy, digamos, con una dieta muy baja en carbohidratos, a en una dieta pues un poco más, con más cantidad de carbohidratos, no voy a entrenar igual, o sea, me va a dar mucho más rendimiento. Y también, digamos que los carbohidratos, o sea, ya que se procesan en el cuerpo, se convierten en una molécula que se llama glucógeno. ok. Y el músculo guarda mucho glucógeno, que se va acabando. Cuando se utiliza, digamos que se depleta y se tiene que recuperar. Entonces, también a falta de carbohidratos, se puede llegar a perder un poco de masa muscular. Ya, entonces es como el carbohidrato es importante para tener Que energía se para dé el que este proceso proceso también. suceda y aparte puedas entrenar de manera correcta. Exacto, exacto. ¿Y las grasas tienen algún rol en todo este proceso? Pues mira, las grasas, una de las funciones que tiene es el tema hormonal. Y para el aumento de masa muscular también están relacionadas algunas hormonas. Entonces, por ejemplo, en una dieta que esté muy baja en grasas o que estés comiendo puras grasas, digamos que malas y no las saludables, sí podría alterar como el tema hormonal que genere Ok. después una alteración en el aumento de masa muscular. O sea, todo está ligado al final del día. Sí, entonces tal vez no es tan importante como la proteína o el carbohidrato como tal, pero como todo está Exacto, o sea, relacionado, sí es sí, o sea, igual, o sea, o sea, una mala ¿cómo te lo diría? O sea, escoger malas grasas sí podría tener un efecto negativo en el aumento de masa muscular, pero por el tema hormonal, ya no tanto ya, por el entrenamiento y la recuperación. ok, perfecto. Y ahora creo que hay como una moda que habla mucho como de la recomposición corporal Ujú. y se habla mucho como de este proceso de, no sé, aumentar masa muscular sin aumentar tu porcentaje de grasa o al final bajarlo al mismo tiempo. ¿Este proceso es posible o solo es como una moda?
Igual depende mucho de la persona. O sea, si Ok, estás empezando a hacer ejercicio, o estás empezando a hacer una dieta, lo más probable es que sí tengas esta recomposición corporal al principio. Y también depende mucho de qué ejercicio haces, cuánto tiempo le dedicas, cuánto estás comiendo, cómo estás durmiendo, em, justo tu nivel de actividad física, si estás empezando, si ya eres más avanzado. No es tan fácil, la verdad, o sea, la recomposición corporal como que sí depende mucho de cada persona, pero se da más en principiantes. ok. Es que pues, sí, siento que ahora hay como mucha moda, hay Ujú. mucho, no Sí, sé, no, no, ruido no es, alrededor de esto. no es tan sencillo y también como que ver cuánto porcentaje de grasa hay. Si es más alto el porcentaje de grasa, obviamente es un poco más sencillo que a la par, mientras tú vayas Claro, aumentando masa muscular, vayas perdiendo grasa. Pero si ya estás en un porcentaje de grasa, digamos que dentro de lo normal, hasta ya normal bajo, es un poco más complicado. ok, ya clarísimo. Y luego tengo la duda de, o sea, hablando como tal de la proteína, que ya nos dijiste que es como de lo más importante, ¿cuánto es suficiente proteína? Yo sé que depende de cada persona, pero, Ujú, o sea, incluirlo en todas nuestras comidas, licuado típico de proteína, o sea, ¿qué realmente es suficiente o la proteína que necesitas? ujú. Pues mira, se mide en gramos por kilogramo. Entonces, obviamente, una persona que es más pesada, pues tiene que comer más gramos de proteína al día. Para ver aumento de masa muscular, sí se recomienda por lo menos 1.5 gramos hasta 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Entonces, por Ok, ejemplo, una persona que pesa 60 kilos, bueno, esos 60 kilos por 1.5 gramos y ese sería como el mínimo que debería estar consumiendo de proteína al día. Obviamente se busca que se distribuya a lo largo del día, ¿no? En el ok, desayuno, comida, cena, igual y 1 o 2 snacks al día. Eh, Obviamente, a mayor proteína, pues igual ibas a tener que hacer más comidas para poder alcanzar estos gramos. claro. Es que, o sea, 1.5 en una persona de 60 kilos son 90 gramos de proteína, igual ya es un montón. Sí, o sea, a ver, 90 gramos se ve, haz de cuenta, en el desayuno podrían ser como, no sé, 3 huevos, ahí van como 21 gramos más o menos de proteína. O sea, más o menos buscar que en cada comida alcances de entre 25 y 30 gramos Ok, y en el snack unos 10, 15. Y ya con eso lo armas. ok. Y ya con eso es suficiente. Digo, obviamente cada quien tiene que Exacto. Y hacer también, sus... y depende cada persona, cuánto pesas. eh, Luego también es prueba y error, o sea, con los pacientes Claro. ir viendo con qué gramaje les acomoda bien y con qué gramaje vemos buenos resultados. Entonces, sí es muy individual al final del día como esa estimación. Ya, buenísimo. Y qué, o sea, el sueño, el descanso, ¿influye en este crecimiento de masa muscular o no es tan necesario? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es de los puntos más importantes, o sea, Ok, la recuperación muscular, de hecho, se da cuando dormimos. Cuando estamos durmiendo se genera una cosa que se llama síntesis de proteína muscular, que es cuando las células de la proteína, digamos que entran a las rupturas que hubieron y reparan ese tejido y reponen como ese tejido. Entonces, para tener buenos resultados también se busca tener buenos descansos para que esta síntesis de proteína muscular se dé y también el sobreentrenamiento puede afectar. O sea, por más que duermas bien, si estás entrenando de más, obviamente en lugar de tener este aumento de masa muscular puedes generar una pérdida. Entonces, tanto la recuperación como también el nivel de entrenamiento es súper importante. buenísimo. Y luego también, a ver, me queda claro que, o sea, el ejercicio, la alimentación, el descanso son
los factores más importantes, pero ¿hay algo de la suplementación que realmente sí ayude a aumentar la masa muscular o con estos tres principales pilares es suficiente? A ver, mientras tu dieta sea completa, digamos que no vamos a depender tanto de la suplementación. Podemos tomar en cuenta como suplementación la proteína en polvo, al final es un Ok, suplemento, y haya personas que por comodidad se les acomoda meter algún shake de proteína o en el desayuno en lugar de prepararse, no sé, un omelette, se les acomoda más un licuado de proteína. Entonces, por ejemplo, ese suplemento sí puede ayudar bastante. Em, la vitamina D también está relacionada como a la masa muscular y también se ha puesto muy de moda la creatina, que ese sí es un suplemento buenísimo para el aumento de masa, más que para el aumento, para mantener la masa muscular, ok. para cuidarla, sobre todo como en temporadas donde te lesionas, no puedes estar haciendo tanto ejercicio y buscas no perder esa masa muscular, la creatina ayuda bastante. Pero para el aumento de masa muscular no es tan necesaria. A ver, si no estás entrenando suficiente, la creatina no te va a Igual no te hacer, va a hacer nada. exacto, no va a hacer milagros, pero sí puede ayudar a que se mantenga más en niveles. Y para que durante tu entrenamiento, digamos que tengas entrenamientos más efectivos, Ok. que se traduzca a como un aumento más rápido y más efectivo. Sí, esto me encanta cuando o sea, que lo mencionen porque al final, o sea, sí están muy de moda los suplementos y sí están muy al alcance de todos los podemos comprar en cualquier farmacia, en Amazon, lo que sea, pero realmente, de lo que yo entiendo, si no haces las cosas que tienes que hacer, no hay forma de que esto te haga la tarea. Sí, no. A ver, es una ayudadita, pero no es el cambio radical. O sea, no por tomar suplementos al día siguiente ya vas a ser la persona más musculosa. Y también, a ver, el aumento de masa muscular toma tiempo. O sea, no es Eso. algo que suceda tan rápido. Sí se necesita mucha constancia, también se necesita ser progresivo. O sea, si no cambias tus pesos, si no vas modificando tu rutina, también lo más probable es que te estanques y ir supervisando también la dieta. O sea, si vas aumentando masa muscular, esto es bien importante. Digamos que la masa muscular, mientras va subiendo tu gasto de calorías basal, o sea, como en reposo, va aumentando. O sea, tu cuerpo, digamos que se vuelve más caro. O sea, necesitas más Ok. energía para mantener esa masa muscular. Entonces, durante el proceso del aumento de masa muscular, pues también tienes que ir eh, a la par modificando tu dieta, aumentando calorías, eh, y bueno, los suplementos es como un extra. Por eso hay que ir con un especialista, porque no es tan fácil como tú Sí, contabilizar parece todas tus fácil. cosas y no. Sí, Y parece fácil, hablando pero a ver, si quieres resultados buenos y duraderos, sí necesitas acompañarlo de alguien que te supervise. totalmente de acuerdo. Y a ver, justo decías que el aumento de masa muscular toma tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo, poco tiempo? O sea, siento que todos nos ponemos metas que la verdad no son tan realistas por no tener ni la menor idea de cuánto dura todo este proceso. Ujú. A ver, aquí también va a depender de cada persona. Eh, Hay personas que tienen como una muy buena genética en cuanto al aumento de masa muscular y hay personas que pues no tanto, entonces les va a costar más trabajo. Eh, y también pues va a depender mucho de la constancia y el apego, ¿no? Al entrenamiento. O sea, no es lo mismo una persona que igual entrena 2 veces a la semana a una que sí le dedica 5 días, ¿no? Eh, que además duerme bien, que se toma en serio el tema de su alimentación, pero, o sea, yo te diría que si estás comprometido, lo estás haciendo lo mejor que puedes, igual y no al 100%, pero al 80-90%, desde el primer mes puedes empezar a ver cambios. Obviamente son chiquitos, pero ya se consideran cambios. Eh, y te digo, depende mucho de la persona. Tengo pacientes que
en un mes me suben 1 kilo de masa muscular, otros que me suben 200 gramos. Entonces depende mucho de la persona, pero sí el apego y la constancia son como los puntos clave. ¿Y cuánto recomendarías que sería un buen periodo de tiempo para comprometerte con un plan o con un objetivo? Pues mira, yo te diría que por lo menos 6 meses, pero después de esos 6 meses también tienes que planear algo para tener un mantenimiento, o sea, para Claro. no dejarlo ahí, porque si lo dejas ahí lo más probable es que pierdas todo lo que ganaste de masa muscular. Entonces, como, pues sí, por lo menos 6 meses, pero después mantener una rutina, igual y ya no con pesos tan pesados, ni como con tantas, o sea, no buscando tanto el aumento de masa muscular, sino más manteniéndolo. Igual por eso es importante buscar un plan, o bueno, eso creo yo, que te funcione a largo, o sea, a largo plazo, pero largo plazo es los siguientes 30 años de tu vida, o sea, real. Sí, sí, justo. No, o sea, a ver, digamos que ya logras tu objetivo de subir, no sé, 3 kilos de masa muscular, pero ahora es mantener esos 3 kilos, ¿no? Porque si lo subes y ya, perfecto, regreso a mis hábitos de hace un año, lo más probable es que pierdas esa masa muscular. Entonces, sí es verlo como a futuro y la verdad es que para toda la vida, porque la masa muscular sí te da muchísimo más calidad de vida en todos los aspectos. Entonces, ya que logras ese objetivo de, no sé, subir 1, 2, 3, 4 kilos de músculo, sí cuidarlo, ¿no? Porque se pierde muy fácil también. Y luego también cuando creces, empieza como a disminuir esa masa muscular, ¿no? Sí, justo no estoy muy segura de la edad exacta, o sea, también depende como mucho de persona a persona. Por ejemplo, en mujeres durante la perimenopausia, que es como la etapa antes de la menopausia, se da mucha pérdida de masa muscular. Ok. Entonces, en esta etapa, que es como a partir de los 40 años, Sí. sí se recomienda mucho, o sea, sí o sí hacer ejercicios de fuerza, porque es la etapa en donde se empieza a perder. Entonces, si no estoy haciendo el estímulo de aumentar masa muscular, la voy a ir perdiendo poco a poco y gramo por gramo, pero la voy a tener perdiendo. Por ejemplo, la masa muscular está muy relacionada también a la salud de los huesos, o sea, la salud ósea. Entonces, eh, pérdida de masa muscular también se ve reflejado en pérdida, o sea, en osteoporosis, en fracturas. Entonces, es como tu seguro de vida, literal. Sí, al final, pues movilidad, también está, esa es otra como duda que tenía. Tengo entendido que también está muy relacionado, o sea, a mayor masa muscular, mayor balance hormonal, ¿o cuál es esa relación? Eh, a ver, la masa muscular, lo que te decía hace ratito, que como que activa el metabolismo. ¿Ok? O sea, mientras más masa muscular tienes, tu cuerpo empieza a quemar más calorías. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene un desbalance hormonal, por ejemplo, ovario poliquístico, resistencia a la insulina o un tema de tiroides, por lo general su tasa metabólica se ve afectada, o sea, su Ok. metabolismo está afectado. Y hacer ejercicios de fuerza estimula esta quema de calorías y los ayuda como a igual y perder un poco de porcentaje de grasa, como mejorar su tema hormonal. Entonces, sí la masa muscular al final ayuda como a este tipo de desbalances hormonales o a temas hormonales. ¿Tienes algún mito en mente alrededor del aumento de masa muscular? Mm, ok, o sea, a ver, por ejemplo, un mito es que aumentar masa muscular directamente te va a poner como enorme. Ok, Y la realidad es que para llegar a ese cuerpo de una persona súper tronada, te tomaría muchísimo tiempo y muchísima disciplina. Entonces, no necesariamente empezar a hacer pesas te va a hacer ese cuerpo, claro. ¿no? Eh,
hay que checar mucho como cómo está tu composición corporal, en qué niveles está tu masa muscular, eh, y ya de ahí ir avanzando, ¿no? Y poco a poco, te digo, esto tiene que ser progresivo, pero no por empezar a hacer pesas, tu cuerpo se va a inflar y te vas a poner súper fuerte, porque no, o sea, para que llegues a ese punto te tomaría muchísimos años. Y es verdad que la masa muscular y la masa, o el porcentaje de grasa o la masa grasa o no sé cómo se diga, es Ujú. inversa. O sea, entre más masa muscular bajas tu porcentaje de grasa, ¿eso es real o no? No, no necesariamente, o sea, aquí depende de la composición corporal de cada persona, pero, a ver, pensando, por ejemplo, en alguien que hace ejercicio tipo rugby, fútbol americano o alguno de estos ejercicios, son personas que tienen muchísima masa muscular, pero que por lo general sus porcentajes de grasa no son tan bajos, o sea, también son Ya. altos. Sí. Es muy chistoso ver, o sea, sus sin bodies porque casi siempre tienen mucha grasa y mucha masa muscular. Eh, pero pues depende de cada persona. O sea, hay gente que tiene muy bajita el porcentaje de grasa y mucha masa muscular, o gente que lo tiene como en niveles proporcionales. Depende cada caso. Es que vemos y escuchamos muchas cosas que no son verdad en las Sí, redes sociales, entonces a veces es como muy confuso o también nos tomamos muy literal lo que dicen de una persona cuando en realidad, como tú dices, siempre depende. es que sí. O sea, depende muchísimo. Y el escenario de cada persona también. O sea, cuánto tiempo entrenas, cuánto tiempo llevas entrenando, cómo es tu dieta, cuántos gramos de proteína estás consumiendo al día. Va a depender de cada persona y también la genética juega un papel súper importante en el aumento de masa muscular. Que eso al final, o sea, sí podemos hacer, o sea, a algunas personas nos cuesta más, a algunas personas nos cuesta menos, pero pues no hay que olvidarnos que ya venimos predispuestos a una parte importante. Sí, exacto. Y otra cosa importante, hay dos tipos de fibras musculares. Ok. Y hay gente que tiene las dos, hay gente que tiene una, hay gente que tiene la otra. Entonces también eso va a definir qué tan fácil va a ser para ti aumentar masa muscular. O sea, con los dos se puede, pero hay quienes se les va a hacer mucho más fácil y a quienes se les va a dificultar más. Sí, eso es como muy importante a considerar. Y Regina, ya para terminar, para todos los que queremos aumentar nuestra masa muscular, ¿qué factores se te hacen los más importantes y en los que nos debemos como de enfocar y qué realmente no le deberíamos de poner tanta importancia? Ok, a ver, yo creo que no le debes de poner tanta importancia como a hacer tu rutina perfecta, porque Ok. no. O sea, más bien hacer constante, igual y decir, o sea, lo voy a ver a futuro. De aquí a un año me voy a comprometer. Igual y van a haber semanas que lo haga bien, semanas donde me cueste más trabajo. Entonces, como no a quererlo hacer perfecto, sino sí ser como constante. Al tema de descanso también, o sea, le daría mucho peso ahí, porque cuando dormimos es cuando se recupera la masa muscular. Entonces, si soy una persona que duerme pocas horas, que se desvela todos los fines, lo más probable es que no tenga como el resultado que quiero y me tarde más. Y también anticipar mis comidas, o sea, sí tener a la mano siempre opciones con proteína, que mi dieta sea variada, o sea, no terminar improvisando y comprándome Ya. cualquier cosa, porque al final eso pues no te va a llevar al resultado que buscas. Buenísimo. Entonces, ser constante, descansar y ser un poco Sí, o sea, tener organizado. organizado con tus comidas, o sea, no vivir improvisando y no terminar comiendo todos los días en la calle y comprándome cualquier cosa, sino un poco sí decir, voy a buscar tener opciones con proteína en mi casa, yogurts de proteína, no sé, queso cottage, licuados, o sea, para poder seguir tu dieta. Claro. Buenísimo. Regina, muchísimas gracias. Siempre tenemos algo que aprender de ti, entonces muchísimas gracias por haber venido. ¿Dónde te podemos encontrar?
Mil gracias, Pau, por invitarme. En mi página en Instagram, que estoy como @nutrirem, em, y ahí pueden ver todo lo que subo. Igual ahí pueden contactarme si buscan alguna consulta, y ya, por ahí. Buenísimo. Yo igual aquí en la descripción del episodio les pongo toda tu información. Muchísimas gracias, ¿eh? No, a ti, Pau, nos vemos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Síganos en redes sociales en @bienmerecido.media. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Las opiniones de los invitados en Bien Merecido son personales y no necesariamente reflejan las del equipo.